Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinar número 19 que hemos hecho en NetGo desde el año 2019, valga la redundancia. Ese año decidimos cambiar nuestra modalidad de seminarios abiertos a webinars y la verdad es que ha sido una excelente forma de llegar a un mayor número de CFOs y de gente del mundo de la empresa y del área de finanzas. Así que, como les digo, este es nuestro número 19 webinar. Y el número cuarto, si no me equivoco, relacionado al tema de la LIBOR. Eh, Hoy día lo va a dar nuevamente Cristian González, quien es nuestro gerente general eh, y aparte de ingeniero comercial, como ustedes pueden ver ahí, de la Universidad de Chile y magíster en finanzas. Por eso es tan buen profesor. Por eso la verdad es que ha dado muy buenos seminarios en el pasado, así que esperamos que este sea también muy bueno. Y bueno, estamos en la recta finalísima con la LIBOR. Eh, el, en junio finalmente se acaba y eso significa que las empresas ya tienen que hacer el cambio sí o sí en esta fecha. Y es por eso que esto suscita tanto interés y hoy día tenemos más de 300 inscritos para este seminario, así que como íbamos a esperar un par de minutos más, pero como llegó tanta gente no los quisimos dejar esperando, así que bueno, sin más, los dejo ahí con Cristian González que apareció en la cámara y no se olviden de enviar sus preguntas por QIA y en caso que no alcancemos a responderlas hoy, dejan un correo, tenemos el correo de ustedes los que se inscribieron, así que les podemos dar la respuesta, si lo tenemos bien identificado, les podemos dar la respuesta posteriormente. Así que adelante, Cristian, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Claudio. Que para los que no lo conocen, soy fundador de NetGo. Gracias por la introducción. Como él dijo, ya llevamos varios webinars sobre este tema y siempre ha convocado una gran cantidad de gente. Eh, y empezamos a hablar de esto, yo diría, hace más de 2 años. Hicimos el primer webinar sobre este tema. Ya se hablaba, por supuesto, de que se iban a acabar las LIBOR, la LIBOR dólar, la LIBOR euro, la LIBOR libra, yen y franco suizo. Y como la mayor parte de ustedes deben saber, las LIBOR asociadas a las otras monedas que no fueron el dólar, ya efectivamente se descontinuaron, ya no se están eventualmente publicando. Estas terminaron en diciembre del año 2021 y producto de la gran cantidad de transacciones que se encontraban aún escritas sobre la LIBOR dólar, en ese momento, hace ya, como les decía, más de 2 años atrás, se extendió el plazo para la LIBOR dólar y se extendió hasta junio del 2023. ¿Vale? Pero, dado que julio del 2023 ahora ya no queda tanto como cuando hacíamos los webinars pasados, y por eso a este le llamamos The Final Countdown, ¿cierto? Porque nos queda muy poco tiempo para que efectivamente la LIBOR deje de publicarse. Dado eso, es que quisimos hacer un último y gran webinar en donde les queremos transmitir con cada vez más fuerza los conceptos que nos parecen claves que las empresas deberían tener asumidos a esta altura, sobre todo si todavía tienen créditos o tienen derivados que están asociados a la LIBOR dólar. ¿Vale? Entonces, déjenme pasar porque ahí sí. ¿Por qué este webinar? Bueno, queremos responder ciertas preguntas, ¿cierto? La primera es, bueno, generar una suerte de contexto respecto a por qué empezamos a hacer estos webinars hace 2 años. Bueno, se descontinuaba la LIBOR, pero ¿por qué? ¿Y qué cosa la reemplaza? Tener conceptos que son un contexto clave a la hora de atacar o analizar este tema. Lo segundo es, bueno, alguno, que es lo que les decía, queremos traspasarle con fuerza ciertos conceptos claves que hay que tener en cuenta, ya sea a la hora de la migración o a la hora de no hacer la migración, que ojo, también puede llegar a ser una alternativa. Por otra parte, aunque es una alternativa, les vamos a transmitir por qué nosotros como NetGo creemos que es importante hacer la migración de LIBOR a SOFR. ¿Ok?
Y finalmente, la parte como más operativa, pero quizás la que más llama la atención, ¿cierto? Y la que quizás los ha hecho estar acá, es, bueno, ¿qué formas existen potencialmente de migrar? Espero, bueno, ahí Julie y Claudio me comentan cualquier cosa, si es que se está escuchando bien, si es que no se escucha bien, y potencialmente si la presentación se ve claramente. Entonces partamos con el contexto, el cual lo voy a pasar muy rápido, por supuesto, porque es algo que seguramente todos ustedes, los que están asistiendo, lo conocen, y es, no sé por qué no puedo cambiar la presentación con el mouse, así que sorry si de repente se me pasan muy rápido las diapositivas, como lo que pasó en la introducción. Entonces, el primer contexto es, bueno, ¿por qué se acaba la LIBOR? ¿Cierto? Lo primero ya les dije, la LIBOR dólar, porque las otras LIBOR ya se descontinuaron, se acaba en junio del 2023. ¿Qué significa que se acabe? Quiere decir que el instituto que publicaba la LIBOR la va a dejar de publicar. ¿Ok? ¿Y cómo se construía la LIBOR? Bueno, la LIBOR, como la mayor parte de ustedes saben, se construía a través de o sea, a través de una encuesta, la cual se componía de 13 grandes bancos, en la cual se le preguntaba a estos bancos cuál era la tasa que ellos prestarían, ¿cierto?, a sus pares bancos, digamos, por lo tanto era una tasa interbancaria, a un plazo particular. Acuérdense que existía la LIBOR a un mes, la LIBOR a 3 meses, a 6 meses, etcétera, ¿cierto? Esa era la metodología de cálculo, como dato cultural que siempre me gusta darlo en los webinars. De estas 13 observaciones de la encuesta se eliminaban las dos más outliers, ¿ok? Es decir, las dos tasas más fuera, y se hacía un promedio con las 11 que quedaban. ¿Qué pasaba con esta metodología? Bueno, era una encuesta, no era una transacción real. Y por lo tanto, esta metodología llevó a que se prestara para ciertas malversaciones o mala utilización por parte de algunos bancos, ¿cierto? Creo que también muchos de ustedes seguramente han escuchado todas estas multas que pasaron por bancos que tergiversaban el valor de la LIBOR. ¿Cómo lo tergiversaban? Bueno, básicamente contestando no fidedignamente esta encuesta que yo les comentaba. ¿Qué pasó con eso? Bueno, empezó a ser ampliamente cuestionada la LIBOR, ¿cierto? Está de más decirlo. Y también dijeron, bueno, la LIBOR, al ser la tasa más utilizada en el mundo, se suponía que era una tasa que representaba, por supuesto, el riesgo sistémico y el riesgo interbancario que existía al transar dólares, que, como todos saben, es la moneda más importante del mundo. Por lo tanto, ya hay que cambiar, por decirlo de alguna forma, esto, porque no creemos que hay veces que se puede desalinear al momento de reflejar esos riesgos, y a su vez tenemos que mejorar esta metodología, ¿sí? Y en función de eso, este instituto, a partir de julio del 2023, va a dejar de hacer esta encuesta y por lo tanto va a dejar de publicar estas libros, ¿sí? ¿Qué alternativa tenemos? Bueno, cada uno de estos países, por ejemplo, la zona euro, Gran Bretaña para el caso de la libra, Japón, Suiza, crearon comités, hace mucho tiempo esto, de hecho esto lo comenté en el primer webinar, crearon comités para determinar, bueno, cuál es la tasa que va a reemplazar al LIBOR en cada una de las monedas, ¿vale? Y hoy día ya centrémonos, por supuesto, en la LIBOR que desaparece en junio, que es la del dólar. El comité perteneciente a Estados Unidos, eligió como todos conocerán, la Secure Overnight Rate, se me olvidó, la Secure Overnight Free Risk, puede ser, bueno, no me acuerdo de la sigla en este momento, pero que todo el mundo, incluyéndonos, la conocemos como software, ¿cierto? Y software, al contrario de la LIBOR, al contrario de la metodología de LIBOR, no es una tasa que se construye a través de una encuesta o a través de observaciones, etcétera, etcétera. Era una tasa que se iba a construir o que se construye, porque obviamente tuvo éxito, con transacciones overnight con garantía de bonos del Tesoro de Estados Unidos.
¿Qué pasa con eso? Al tener garantías del bono del Tesoro de Estados Unidos, por supuesto, pasa a ser una tasa lo más cercano a una tasa libre de riesgo que uno podría encontrar, ¿sí? No hay riesgo de crédito. Y adicionalmente el riesgo de crédito también se extingue en el momento de que todo esto era overnight, es decir, de un día para otro. ¿Vale? Esta fue la tasa que propuso, para que nuevamente como dato cultural, digamos, o anecdótico, esta fue la tasa que propuso el comité en Estados Unidos que se llamaba el ARC, y que todavía existe, no se llamaba, se llama el ARC, ¿sí? Y el mercado, la verdad, es que acogió muy bien esta tasa, ¿ok? Y por ahora la liquidez, que obviamente era una incógnita cuando hicimos el primer webinar sobre este tema, la liquidez que hoy día hay sobre software es inmensa, ¿ok? El mercado ya se volcó a software, el mercado ya ha hecho gran parte o ha intentado hacer gran parte de la migración, y todos los créditos y derivados, por lo menos en países desarrollados y también en países no tan desarrollados, como por ejemplo nosotros acá en Chile o Colombia, ya están escritos en software y no en LIBOR, ¿sí? Obviamente seguía estando la inquietud, que es lo que vamos a tratar un poquito más adelante, ¿cierto? De, bueno, pero ¿qué pasa si yo ya me quedé con un crédito que tomé hace mucho tiempo que está escrito en LIBOR o un swap que está escrito en LIBOR? ¿Sí? Bueno, como software, les decía, como tiene garantías del bono del tesoro, son transacciones y adicionalmente es overnight, por supuesto que representa de manera mucho más cierta el costo de préstamo interbancario y por lo tanto los riesgos sistémicos asociados a la moneda, en este caso el dólar, que es la más importante. ¿Sí? Ese fue el plan inicial. Y software sigue existiendo desde el punto de vista overnight, que es la tasa que se transa, ¿cierto?, todos los días. Sin embargo, empezaron a aparecer nuevas modalidades y conceptos a tener en cuenta a medida que el mercado de software se fue desarrollando en el tiempo. ¿Sí? Y esos conceptos claves que se han ido desarrollando desde nuestro primer webinar hasta este, y que los fuimos comentando en webinars intermedios, son los que les queremos traspasar una vez más con, ojalá, la mayor fuerza posible. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son estos conceptos que nos parece a nosotros por lo menos clave? Lo primero es forward looking y backward looking. Se dice que LIBOR es forward looking, pero software, la original, ¿cierto? Para los que ya saben más de lo que se viene más adelante, es backward looking. ¿Sí? ¿Cuáles son estos dos conceptos? Lo segundo es, bueno, ¿qué es Daily Component Software y qué es TEM Software? Porque hasta donde me han explicado hasta ahora en este webinar es software. Pero ¿por qué existen estas dos como terminologías de software? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Y finalmente un concepto que cada vez toma más y más relevancia ahora que ustedes empiezan a hablar con sus bancos en función de esta migración, es el concepto de fallback. ¿Vale? Entonces partamos hablando con qué es forward looking y qué es backward looking. ¿Vale? Forward looking es lo que era LIBOR, ¿cierto? ¿Y qué es forward looking? Y es algo que en general nosotros trabajamos, por supuesto, con muchas empresas del sector corporativo, y esta modalidad es la que le acomoda, por supuesto, al sector corporativo, que era forward looking, básicamente, si yo tengo, como ustedes pueden ver acá, un cupón, yo contrato acá un crédito, por ejemplo, ¿sí? En mes 0, y tengo que pagar un cupón en el mes 6, el forward looking decía, o el concepto que hay detrás, es que yo fijo la tasa a la cual voy a pagar este cupón en el mes 0 para utilizarlo en el mes 6. Entonces, fíjense que, como sale acá, yo fijo la LIBOR, que era el típico concepto de fixing, ¿cierto? Yo fijo la LIBOR, en este caso de 6 meses, porque el plazo son 6 meses, la fijo en el mes 0 y a eso pago en 6 meses. Como era un crédito a tasa variable, esta tasa iba cambiando, pero iba cambiando como desfasada, por decirlo de alguna forma, entre cuando la fijaba y cuando pagaba. Por ejemplo,
acá fijaba el de 6 meses, y acá recién fijaba el de 12, y acá fijaba el de 18. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Era una tasa variable, por lo tanto yo en el mes 6 no sabía cuánto iba a ser la tasa en el mes 24. Eso es parte de tomar un crédito a tasa variable, ¿cierto? Sin embargo, en el mes 6 yo sí conocía cuánto iba a ser el interés de mi próximo cupón. O, por ejemplo, en el mes 8 yo sabía cuánto iba a ser el interés que yo iba a tener que pagar en el mes 12, que era mi próximo cupón. ¿Sí? A esto es a lo que se le llamaba forward looking, porque básicamente yo hacía un fixing al término del cupón pasado para la determinación del interés del cupón que seguía. ¿Vale? Espero haber transmitido lo mejor posible ese concepto porque es muy importante, pero sin duda la mayor parte de ustedes ya debe estar familiarizado con este concepto, porque seguramente muchos de ustedes han tenido o tienen créditos en LIBOR y saben que esto funciona así. Porque esto le acomoda mucho a la empresa. Por un tema principalmente de presupuesto, flujo de caja, contabilidad, todo lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque yo, a través de este forward looking, podía saber desde ya cuánto voy a pagar en el próximo cupón, cuánto tengo que poner en el interés de vengado en la contabilidad. Y por lo tanto me facilitaba también el tema operativo, ¿sí? Y contractualmente salía que yo, bueno, al final del cupón pasado determinaba cuál era la LIBOR o cuál era la tasa variable que iba a tener que pagar en el siguiente. Era un párrafo que ya me explicaba eventualmente cómo tenía que determinar la siguiente tasa de interés para el siguiente cupón. ¿Sí? Eso era forward looking y así funcionaba LIBOR. ¿Por qué LIBOR podía funcionar así? Bueno, porque LIBOR no era overnight. LIBOR era LIBOR a 6 meses. Por lo tanto, si yo tomaba un crédito a 6 meses, bueno, podía tomar la LIBOR de 6 meses como referencia para hacer este fixing. Si tomaba un crédito a 3 meses, utilizaba la tasa más utilizada a nivel mundial en su momento, que era LIBOR 3 meses. Y así sucesivamente. Ustedes me estarán diciendo, bueno, ¿y qué pasa si lo tomaba 5 meses? Era muy raro, pero podía hacer una interpolación entre la LIBOR 3 meses y la LIBOR 6 meses. Siempre podía determinar esa tasa porque el LIBOR ya contenía un plazo en su determinación, ¿cierto? A un plazo determinado. ¿Qué pasa con software? La que se concibió al principio, ¿vale? La que nació de parte de este comité en Estados Unidos. La que se transa overnight. La que se transa overnight no tiene este plazo de LIBOR, ¿cierto? No tiene la software a 6 meses. No, la software es una tasa que la publica, by the way, es pública y la publica la Fed de Nueva York, ¿cierto? Pero que, que refleja las transacciones que se hacen a un día, por lo tanto, no tiene plazos. Por lo tanto, yo no podía hacer, voy para allá, no podía hacer este forward looking, ¿sí? Lo que tenía que hacer, por lo tanto, era un backward looking. ¿Cómo se construye un backward looking? Básicamente, yo ahora en el mes 0 no tengo nada. ¿Qué es lo que voy a hacer? En el mes 6, como software es una tasa overnight que aparece día a día, lo que yo voy a hacer es que voy a tomar la software de cada uno de estos días, que hay entre medio, entre 0 y 6 meses, y voy a hacer no es exactamente así, pero voy a hacer lo que podría ser un promedio compuesto de la tasa durante ese periodo de tiempo. ¿Ok? Por lo tanto, yo en el mes 6, con unos días de anticipación, si quieren, que ese es el concepto de lookback, es hasta cuándo miro la software. Bueno, 3 días antes, ok. 3 días antes del pago yo dejo de promediar, acá. ¿Ok? Entonces, veo todos los días para atrás, construyo un promedio, ¿vale? Y ese promedio es el que uso para calcular el interés que yo tengo que pagar en el mes 6. ¿Ok? Creo que a todos le queda claro porque una se llama forward looking y la otra se llama backward looking, ¿cierto? ¿Cuál es el problema de esto? Y que era, más que un problema, ¿cuál era el tema que pasa acá? Bueno, pasan dos temas principales. La primera es que este promedio no es sumar
la software y después dividirla por la cantidad de días. Por supuesto que hay una composición por los días de software, si hay fin de semana, si hay feriados, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una fórmula que cuando uno la ve en el contrato, bueno, quizás te pasan más cosas. No es como el LIBOR en que decía, bueno, la LIBOR va a ser la de tal día y esa va a ser la que voy a pagar en 6 meses más. ¿Ok? Primera diferencia. Segundo tema es que cuando yo llegue al mes 6, recién voy a saber cuánto es el interés que tengo que pagar. Es cierto que software no se mueve tanto porque está muy ligada a la tasa que entrega la Fed, ¿cierto? Sin embargo, imagínense la Fed en un momento se vuelve loca o eventualmente sorprende al mercado o lo que ustedes quieran. Por supuesto que este promedio puede variar mucho durante la vida y por lo tanto el interés de vengado que yo tengo que llevar contablemente lo tengo que estar constantemente calculando o proyectando para saber cuánto va a ser. Lo mismo pasa con el flujo de caja, ¿sí? Esta, sin embargo, es la mejor alternativa que hay hoy día. Es un tema de acostumbramiento y un tema en donde, bueno, distintos consultores, distintos cursos como el que estamos haciendo nosotros aquí, feliz de que con todos los asistentes que ya han llegado, les pueden ir explicando y el mismo banco también les puede ir explicando, ¿sí? Sin embargo, claro, genera como más temas operacionales que lo que generaba el Forward Looking de LIBOR, al cual ya estábamos constantemente acostumbrados, ¿cierto? A este promedio es al que se le conoce como la Daily Compounding Software. En este caso, la Daily Compounding de 6 meses para este pago, que es básicamente el promedio de los últimos 6 meses de software. ¿Y por qué se llama Compounded? Porque, como les decía, no es un promedio simple, sino que es un promedio compuesto, ¿sí? De cómo habría ido acumulando yo el interés si hubiese ido invirtiendo a un día. ¿Ok? Ya les dije también, bueno, cuáles son todas las trabas que podía generar este backward looking, sobre todo porque estábamos acostumbrados al forward looking, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? En función de esto, el mercado y en particularmente algunos grandes protagonistas del mercado dijeron, bueno, aquí hay un problema. Las personas quieren, o las empresas o los participantes del mercado que ustedes quieran, quieren tener una tasa que sea forward looking. ¿Sí? Es decir, una tasa que yo pueda hacerle fixing y que sea proyectable. ¿Y qué pasó? Apareció una tasa que seguramente ya muchos la han escuchado, que es Term SOFR. ¿Quién creó Term SOFR? La creó el Chicago Mercantile Exchange, CME. ¿Y cómo la creó? Bueno, en el Chicago Mercantile Exchange se transan futuros de software. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijo el Chicago Mercantile Exchange? Bueno, yo voy a construir una software a 6 meses, pero que no va a ser una encuesta, pero tampoco va a ser transacciones directamente de esa tasa, sino que se va a desprender de las transacciones de futuro a 6 meses que se estén transando en el Chicago Mercantile Exchange. Que, by the way, ustedes dirán, ya, pero ¿tiene alguna validez? Tiene una tremenda liquidez hoy día, por supuesto, ese futuro de eso. ¿Sí? Entonces, tomamos ese futuro, vemos componiendo, por supuesto, no es simplemente tomar el futuro 6 meses, sino que nuevamente es componiendo durante la vida de ese futuro, digamos, ¿sí? Tomamos, desprendemos a través de una fórmula, que la podemos comentar en algún momento si alguien está interesado en profundizar en este tema, pero tomamos esa fórmula y creamos Term Software a distintos plazos. Entonces, el Chicago Mercantile Exchange hizo esta formulita y empezó a publicar Term Software. ¿Y qué pasó? Que muchas de las, en función de lo que ya les acabo de explicar de backward y forward looking, muchas participantes del mercado dijeron, oye, me empieza a convencer más esta tasa que se desprende de software, que se desprende de los futuros de software, por lo tanto sigue siendo de transacciones, para yo escribir mis potenciales nuevos créditos y potencialmente mis nuevos derivados. ¿Por qué? Ya les di la respuesta a esta pregunta retórica que estoy haciendo, ¿cierto? La pregunta es, ¿por qué me conviene? Bueno, porque es forward looking y mantiene las condiciones que ya me mostraba LIBOR, ¿sí?
Al contrario de la Daily Compounded, que me costaba un poco más calculable y todo este tema, ¿cierto? Lo de Term Software sigue siendo, y esto lo quiero dejar súper claro, una noticia en desarrollo. ¿Ok? Como decimos internamente nosotros. ¿Por qué una noticia en desarrollo? Porque, bueno, la banca chilena empezó a preparar todo para esta migración, pero claro, se empezó a preparar para la Daily Compounded, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de plataforma, desde el punto de vista de todo. Y acá entró una nueva variable. Lo mismo pasa eventualmente en Colombia, pero claro, para inversionistas altamente calificados, por ejemplo en Estados Unidos, Term Software, para que se hagan una idea, ya tiene trillones de dólares de liquidez. Por lo tanto, ya claramente fue una tasa, tal como lo fue Software, ya es una tasa ampliamente aceptada con profundidad y liquidez en el mercado. ¿Vale? ¿Es una alternativa a cambiarse al contrario de Daily Compounded? Sí, es una alternativa mientras el banco con el cual nosotros queramos hacer una nueva transacción, por ejemplo, o estemos haciendo la migración, nos entregue como alternativa. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, ya se las dije. La diferencia entre backward y forward looking, que es lo que comento acá. Espero haya quedado más o menos clara la inserción en el mercado de Term Software, por qué tuvo tanto éxito y por qué eventualmente la Daily Compounded Software también de repente genera como ciertas fricciones, pero ojo, Daily Compounded Software tiene una tremenda liquidez, obviamente es más que Term Software, y tiene un gran punto. La mayor parte del mercado de derivados todavía está en Daily Compounded. Sin embargo, ya se está desarrollando cada vez más y la liquidez es cada vez más buena. Cuando hablo de liquidez estoy hablando de billones o trillones de dólares, por si acaso, ¿eh? Para que no se asusten si tienen un swap muy grande. Y Term Software ya está tomando cada vez más vida, solamente va a depender de, bueno, cuánto siga avanzando y si mi contraparte eventualmente la tiene disponible para mí, si no, la alternativa o lo relevante y lo razonable sigue siendo Daily Compounded, ¿vale? Ya repasamos dos conceptos que a mí en particular, para cualquiera de ustedes que se va a enfrentar a una migración o eventualmente se va a enfrentar a tomar un nuevo crédito, pero que ahora va a venir en software o que va a venir en libre o un derivado, ya les traspasé. Forward y backward looking, ya lo tenemos claro. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre Term Software y Daily Compounded Software? Vamos a otro concepto que es mucho más importante o igualmente importante a la hora de hablar de la migración de lo que se viene y o potencialmente, bueno, principalmente de la migración. Y es el concepto de fallback. Seguramente muchos han escuchado fallback y si han venido a los webinars pasados ya lo tienen clarísimo, espero. ¿Qué es un fallback? Bueno, en términos simples, muy simples, simplificando mucho el tema, es esto que está acá. ¿Sí? ¿Qué es el fallback? Básicamente es un indicador que se publica también diariamente, el cual lo que refleja es, mira, si tú tienes LIBOR 3 meses, lo que dice este indicador es, a esa LIBOR 3 meses yo es equivalente a software más el fallback de 3 meses. ¿Sí? Entonces, es una manera que es un término que ya está saliendo en muchos artículos de mercado, etcétera, etcétera, así que lo empiezo a transmitir desde ya. Es una manera sintética de construir LIBOR, ¿sí? Es decir, yo tengo software y agrego un spread sobre ese software que hace que yo construya de manera sintética LIBOR 3 meses. ¿Vale? Esa es la idea detrás del fallback. ¿Para qué fueron pensados los fallback? Principalmente como un buen indicador a la hora de hacer la migración. Es decir, para que cuando yo fuera a hacer la migración, pudiera tener una idea, por ejemplo, de a cuánto me deberían modificar mi contrato, que era LIBOR 3 meses, por uno que era de software. ¿Por qué? Porque ya tenía al menos un punto de referencia, ¿sí? Que era el fallback. Perfecto. ¿Cuál era la segunda razón del por qué apareció o existen los fallbacks? Bueno, fueron pensados principalmente como
un backup plan. Es decir, ¿qué es lo que dijo todos los entes reguladores que están metidos en toda esta migración? Dijeron, bueno, ¿qué pasa si la gente no migra? ¿Ok? Era una alternativa, están todos de acuerdo, ¿no? ¿Qué pasa si la empresa o el banco no se ponen, no trabajan con la suficiente celeridad y finalmente no migran? ¿Qué hacemos con los instrumentos que siguen escritos en LIBOR, pero que no se cambiaron a software y que por contrato dicen LIBOR? Bueno, el fallback era una muy buena alternativa para generar un anexo de contrato y decir, mira, lo tuyo que era LIBOR desde ahora va a ser el software más el fallback que se publica todos los días a 3 meses. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto, entonces tengo la LIBOR 3 meses, tengo software y tengo el fallback, pero empezaron a surgir más cosas en función de lo que yo les acabo de comentar. Lo primero es, ¿qué es software? Porque claro, al principio esto estaba pensado para que esto fuera la software overnight. ¿Sí? Es decir, no daily component, sino que la software overnight. Yo tomaba software overnight y la ajustaba por este fallback como para darle este periodo. Y así hacer la migración. Pero después, ¿cómo calculaba el contrato que quedaba? Bueno, lo calculaba como si fuera un daily component. Daily component más el spread que eventualmente yo pudiera acordar, ya fuera fallback o fuera otro. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Qué pasó? Bueno, ahora apareció Temp Software. ¿Sí? Y la gran pregunta es, ¿Temp Software a 6 meses es igual que el LIBOR a 6 meses o también la tengo que ajustar por fallback? ¿Sí? Y ahí es donde el mercado empezó a decir, bueno, tenemos que crear nuevos fallbacks para que interpreten bien lo que es Temp Software. O, bueno, a lo mejor el fallback va a ser 0 si Temp Software es igual a LIBOR, pero eso no necesariamente va a pasar ni necesariamente va a ser así. ¿Vale? Entonces, han empezado a aparecer un montón de fallbacks, ¿sí? Donde siguen siendo los más importantes los que yo tengo que utilizar para ajustar software overnight, ¿vale? Por otra parte, lo peor, esto que se imaginaban, ¿cierto? Que decían, bueno, ¿qué hacemos si no migran? Hagamos este backup plan, sí, pero yo me estoy poniendo en el caso de si estuviera en este ente regulador, yo diría, ya, pero van a migrar, ¿cómo no van a migrar? Bueno, les comento que gracias a conversaciones que hemos tenido con gente de la banca, a los cuales si están acá, agradezco desde ya, y también gracias a distintos artículos que uno va leyendo para ver la realidad internacional, les puedo contar que la migración, a pesar de que ha sido muy grande y a pesar de que todos los nuevos instrumentos ya se escriben en software, yo les diría que vamos por debajo del 50% respecto a la migración en instrumentos y se estima que a nivel mundial hay como 5 trillones de dólares que todavía estarían escritos en LIBOR. Y por lo tanto, claramente la migración no ha sido con la celeridad que eventualmente se esperaba. Por lo tanto, ya no es tan backup plan, ¿ok? Es como plan, ¿ok? Entonces, básicamente, qué es lo que ha estado pasando y cuáles han sido las últimas discusiones, para que ustedes se hagan una idea, que aquí les quería transmitir ya la última noticia de lo que está pasando en todo esto, y que esto obviamente no lo transmitió en webinar pasado, es que se está pidiendo que el mismo instituto, ¿cierto?, que pertenece a ICE, que publica la LIBOR, hoy día que publica la encuesta, se le está pidiendo que publique algo que se va a llamar como la LIBOR sintética. Pero la LIBOR sintética no va a ser más que software más fallback, ¿vale? Por otra parte, otra cosa que nosotros también hemos escuchado, porque aquí todavía el mercado sigue evolucionando, es que básicamente decir, bueno, mira, si no migraste de manera como voluntaria, bueno, se aplicará lo que decía el contrato, que es el reemplazante, y o si no, un anexo de contrato para que sea simplemente a fallback, ¿vale? Y finalmente, y para traerles obviamente las últimas discusiones que hay en el mercado, bueno, ¿cómo construimos esta LIBOR sintética? ¿Por qué?
Porque lo que pasa con esto es que el Chicago Mercantile Exchange dice, bueno, pero ¿para qué van a construir nada? Si yo acá ya tengo TEN Software, reemplacémoslo por TEN Software, ¿sí? Pero el Instituto IBOR, digamos, el que construye la LIBOR hoy día, que es al que se le está pidiendo, quiere construirlo de otra manera en función de distintas recomendaciones. La recomendación de la FED, la recomendación de la ARC, que le había hablado, y la recomendación del FCA, que es un instituto de finanzas a nivel mundial. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo construimos esta LIBOR sintética? ¿Sí? Y esto está generando, por supuesto, ciertos conflictos porque mientras en Estados Unidos puede que se construya, por ejemplo, por el Instituto LIBOR o que lo entregue la FED, por otro lado, en el mundo se está diciendo que deberían usar la TEM Software que construye el Chicago Mercantile Exchange, lo que sería un tremendo problema porque básicamente serían dos LIBOR sintéticas, una para afuera de Estados Unidos y una para dentro de Estados Unidos. Es un escenario que esperamos no lleguen, esperamos que se pongan de acuerdo, esperamos que eventualmente haya una LIBOR sintética, pero esperamos que a todos los que han llegado, los múltiples participantes y asistentes de este webinar y de los pasados, les quede claro que no deberíamos apuntar a ese backup plan. ¿Ok? ¿A qué deberíamos apuntar? A efectivamente contactarnos con nuestros bancos. Nosotros también sabemos que los bancos también están haciendo un esfuerzo en que los clientes migren. Bueno, responder esa llamada y básicamente migrar. Es decir, generar un anexo contrato y generar las condiciones de la migración. ¿Por qué nos parece que es importante migrar y no quedarse en LIBOR o esperar a ver si es que aparece la LIBOR sintética, a ver si se ponen de acuerdo, a ver si me puedo quedar todavía con el contrato? ¿Por qué es importante migrar? Bueno, porque si no migro, pueden aparecer dos potenciales problemas. Pueden aparecer más que nosotros no hayamos visto, pero estos son los que principalmente hemos visto. El primero, valorización y regulación de mercado. Lo que le acabo de decir, bueno, regulación de mercado. ¿Se pondrán de acuerdo? Y lo segundo es, bueno, ¿cómo valorizo potencialmente mis instrumentos que están escritos en LIBOR si la LIBOR desaparece en función de esta LIBOR sintética? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta LIBOR sintética, claro, me van a publicar un valor, pero las tasas swap, por ejemplo, que son las que me van a servir para valorizar, bueno, tengo que tomar software, tengo que tomar una tasa swap que va a estar construida artificialmente a través de LIBOR. Vamos a poder valorizar, no se preocupen de eso, pero son riesgos operacionales que es mejor saltarse. ¿Por qué voy a tomar esos riesgos operacionales? Y por otra parte, está que principalmente orientado al tema de derivados, está el tema del unwind. Porque, ok, imagínense, yo puedo seguir valorizando y todo el tema, pero ¿qué pasa si yo me quedo en LIBOR y llegado un momento, no sé, marzo del próximo año, digo, oye, ¿sabéis qué? Me dicen que prepagamos el crédito y tengo que hacer la unwind al derivado. Quedo absolutamente a la buena voluntad de la contraparte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la contraparte aquí puede argumentar baja liquidez, poca profundidad, cómo cierra este derivado en el mercado, porque la verdad es que ya no hay tanta liquidez en LIBOR, etcétera, etcétera, y el unwind puede ser considerablemente desfavorable en el caso de no migrar. Por lo tanto, puede que los convenza o no, pero la verdad es que sentimos que hoy día quedarse a LIBOR y no hacer la migración es tomarse un riesgo gratis, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? ¿Qué formas existen de migrar? Bueno, existen dos y una ya se las mencioné bastante en profundidad. Una es el fallback. Básicamente, mi contraparte me llama, yo tengo LIBOR 3 meses más un spread y me dice, ok, vamos a reemplazar LIBOR 3 meses por SOFR más el fallback a 3 meses más el mismo spread que tenías en LIBOR. Si era LIBOR más 2, bueno, SOFR más fallback más 2. Y quedamos en las mismas condiciones a través de un dato un indicador como es el fallback, que es súper transparente y se publica, valga la redundancia, públicamente y todo lo podemos ver, etcétera. Perfecto. ¿Es una manera de migrar? Sí, es una manera de migrar. Pero, ojo, que no necesariamente el fallback va a representar exactamente
el spread que yo le tengo que sumar a software para llegar al LIBOR. Ojo, que cuando me ofrezcan este software, este fallback, perdón, va a ser contra Daily Compounding Software. Por lo tanto, va a ser con este backward looking, etcétera, etcétera. Salvo que mi banco con el cual yo estoy negociando ya tenga eventualmente implementado TEM Software y lo pueda hacer sin ningún problema. ¿Vale? Entonces, bueno, pero ¿qué tal si ese fallback no representa también el cambio de LIBOR a software? ¿Cómo puedo saber si eso es así o no? Bueno, la siguiente metodología para migrar es migrar a mercado. ¿Y cómo migro a mercado? Básicamente acá les traje un ejemplo muy simple. Imaginémonos, yo tengo una pata variable o eventualmente un crédito que está a tasa variable, y en este caso esta tasa variable sigue siendo la LIBOR. ¿Sí? ¿Cómo uno valoriza a mercado un crédito o cómo uno valoriza una pata variable de un swap? Bueno, lo que hace es que en función de las curvas que existen hoy día en el mercado, que todavía están escritas sobre LIBOR, ¿cierto? La Interest Rate Swap de LIBOR, yo puedo proyectar cuánto va a ser la LIBOR para cada uno de mis pagos futuros, ya sea en un crédito, ya sea en una de las patas del swap. Dado eso, yo puedo obtener cuánto el mercado hoy día pricea que van a ser los pagos de intereses de mi crédito o de mi swap en el futuro. ¿Vamos bien? Por lo tanto, yo puedo calcular cada uno de los flujos futuros de mi swap o de mi crédito. ¿Vale? A través de data de mercado, no porque yo diga, yo creo que la LIBOR va a estar en tanto. ¿Ok? Sin embargo, al tener cada uno de estos flujos, yo no los puedo sumar. ¿Por qué? Porque son flujos futuros en distintos momentos del tiempo. Y como ustedes saben, seguramente por Finanzas 1, ¿cierto? El dinero tiene un valor en el tiempo. Por lo tanto, un peso hoy día no vale lo mismo que un peso en un año más. Y por lo tanto, para poder sumar todos estos flujos, yo los tengo que traer todos a un mismo periodo de tiempo. Y lo más fácil de hacerlo es traerlos a valor presente. ¿Vale? Entonces, tomo nuevamente curvas de mercado y traigo cada uno de estos flujos a valor presente. ¿Sí? Una vez que los tengo todos en valor presente, puedo hacer la suma de esos flujos. ¿Sí? En función de esa suma, yo lo que acabo de hacer es que acabo de calcular, bueno, ¿cuánto vale mi crédito hoy día? O eventualmente, ¿cuánto vale la pata variable versus la pata fija de un swap? Y por lo tanto puedo saber el mark to market del swap o el mark to market de un crédito. ¿Vale? El mark to market de un crédito en general no es tan utilizado porque las empresas llevan los créditos a costo amortizado. Pero en el caso del swap siempre hacemos un mark to market, ¿cierto? Aquí estoy haciendo el mark to market también del crédito, que es traer los flujos de valor presente y saber cuánto vale hoy día ese crédito o ese swap. Bueno, ya hice este cálculo con LIBOR. ¿Qué tal si lo hago con un prueba y error en software? ¿Sí? En un solver, en un prueba de error, lo que ustedes quieran, en una optimización. ¿Y qué es lo que voy a poder conseguir? Bueno, voy a buscar cuánto le tengo que sumar a software. Ojo con esto, ¿cuánto le tengo que sumar a software para que el valor presente del crédito que tengo hoy día sea igual al valor presente del crédito que estoy escribiendo en software? Y eso me va a entregar un spread. Ese spread es el que yo tengo que comparar con el fallback y ese spread es el que eventualmente yo tengo que utilizar y que me dejaría en igual condiciones de migrar hoy día de LIBOR a software. Recuerden siempre que esto es un cambio que es un tema operacional, por lo tanto no debería yo perder por temas de mercado. ¿Sí? Bueno, si yo hago este ejercicio que les acabo de decir, puedo calcular cuánto es el spread justo. Si ese spread coincide con el fallback, bueno, vamos a fallback. Pero si ese spread está por arriba o por debajo de fallback, bueno, conversemos algo, ¿sí? Conversemos para que esto se ajuste más a las necesidades que tengo yo como empresa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no hago este ejercicio, básicamente puedo terminar
encontrándome con peores condiciones tras la migración, siendo que es un tema operacional y no es un tema netamente de mercado. Entonces, estimados, bueno, espero haberles transmitido lo más claro posible todo, pero la migración, como gran conclusión, sigue siendo lenta, pero va en camino. A nosotros en este webinar, porque atendemos principalmente a corporaciones, lo que nos interesan son los créditos y los derivados, y en eso estamos seguros que también la banca ha puesto de su parte para intentar migrar. Empecemos a pescar esta migración, porque como les decíamos, nosotros creemos que lo razonable es hacer esta migración para no tomarnos riesgos, ya sea de operacionales o de mercado, gratis. Lo más sano en este caso es hacer la migración y quedarnos a software. Una buena gestión, como dice acá, de un área financiera debería ser analizar estas dos metodologías de migración para ver cuál es la que más me conviene. ¿Por qué? Porque como les decía, la migración es un tema operativo y por lo tanto, yo al hacer la migración no puedo generar una pérdida en el mark to market, en el caso de un swap, o lo que sería aún más malo, generar un aumento en el pasivo, producto de que cambié a un mal spread la software por la LIBOR y no hice el cálculo en su momento. ¿Vale? Sin embargo, si quieren ir a fallback, de todas maneras, sigue siendo mejor alternativa que simplemente quedarse en LIBOR, por lo menos a nuestro entendimiento. Claudio, no sé si hay preguntas y ojalá que las preguntas, si es que las hay, sean fáciles. Hay preguntas, hemos tratado Y de responder espero... algunas. Mientras tú estabas hablando, hemos tratado de responder algunas, hemos respondido algunas, espero que satisfactoriamente. Pero quedan algunas sin respuesta. Hay una pregunta A que me ver. parece interesante, que es, si una empresa tiene el vencimiento de la última cuota antes de fines de este año, significa que el fixing lo va a hacer el LIBOR antes del 30 de junio de este año. ¿Esa empresa necesita migrar algo o solamente se queda ahí su... No, es el escenario perfecto es como si, dado que el fixing va a ser antes de la fecha del 30 de junio, básicamente esa empresa no necesitaría hacer la migración. Obviamente el único problema con el cual se podría topar es si quisiera hacer unwind, por ejemplo, cuando tuve en octubre, pero la verdad es que el riesgo es bastante menor. O sea, a ese caso en particular yo le recomendaría que se quedara en No LIBOR se y no, hace y no, hacer y no nada haber porque problema. se queda con un solo pago, o sea, el riesgo es mínimo. Exacto, el riesgo es bastante menor, exactamente. Sí. Ya. Otra pregunta que surge también, que me parece, es a uno de nuestros personas que atendieron el seminario, no le quedó claro el cálculo del fallback, si podía hacer un resumen. Eh, Resumen, que le puede claro, servir. voy a intentar interpretar la pregunta de dos ángulos, ¿vale? El primero es ¿cómo se calcula el fallback? Bueno, el fallback se calcula de una diferencia que calculan ciertas plataformas amigas, ¿cierto? que tratan de interpretar la mayor parte de los créditos en función de la proyección entre software y LIBOR. ¿Vale? Y por lo tanto publican un fallback que es gratuito, eventualmente con un desfase creo que de un día. ¿Ok? Así lo calculan, la metodología de cálculo se puede encontrar en cualquier parte, o le preguntan a ChatGPT cómo está tan de moda, etcétera, y te va a decir cómo calculan el fallback. Ahora, ¿cómo se añade el fallback? Básicamente el fallback es Daily Compounded Software más ese fallback es equivalente a la LIBOR que yo tenía. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo tengo LIBOR 3 meses, pago LIBOR 3 meses sin spread, bueno, es software daily compounded más ese fallback que yo veo en la pantalla, en el día que lo tome, porque ojo, el fallback cambia todos los días. ¿Sí? Todos los días se publica un potencial nuevo fallback. Okay. Espero haber respondido más o menos ahí bien La otra que no sé si tenemos la respuesta, pero me parece interesante, por último, para quedárnosla a nosotros, es está definido el tratamiento tributario para efectos por el cambio cuando te afecta el mark to market. ¿Qué pasa si tú con este cambio, ¿no es cierto?, ganas o pierdes? ¿Qué pasa tributariamente?
Claro, a ver, como tú dijiste, nosotros no somos expertos Tributarista, pero tributarios. interesante. Claro, siempre se lo decimos a nuestros clientes, los podemos ayudar en todo lo que sea contabilidad de Pero, ¿qué pasa con gestión y Hedge contabilidad Accounting, por financiera. ejemplo? En esa misma línea, ¿qué pasa con Hedge Accounting? Y que ojo con el hedge accounting, porque si yo tengo un crédito a LIBOR y tengo un swap, porque el hedge accounting es cuando ya tomé un derivado, ¿cierto? Y tengo un swap, el cual está escrito a LIBOR, es de toda lógica migrar ambos. ¿Se entiende, no? No puede ser que migre el crédito y me quede con el swap a LIBOR. Claramente estoy haciendo una mala gestión desde el punto de vista de cobertura, ¿sí? Por lo Y tanto, por el otra impacto, parte, lo que sí no tiene ninguna orilla es cambiar el swap y no cambiar el crédito. claro, No sé si me explico, ¿sí? O sea, claramente tenéis que hacer los dos y en este caso se mantiene un poco la naturaleza de la cobertura y por lo tanto no habría problema. no habría Ahora, ningún. desde el punto de vista tributario, si tú tuvieras una ganancia en mark to market, efectivamente es una ganancia seca, hasta donde yo entiendo, pero no soy experto y no me quiero meter, voy a contestar desde la ignorancia para que lo tomen así, ¿ah? Pero es una ganancia seca y eventualmente pagaría ese impuesto, pero no sé ahí si el Servicio de Impuesto Interno estará teniendo alguna consideración en particular. Y la última pregunta, Cristian, que seleccioné que me parece interesante es, si ya tengo un contrato en Daily Compounded Software, ¿podría migrarlo a Term Software? Depende de la voluntad del banco. ¿De qué depende eso? Sí, o sea, a ver, depende de la voluntad y de los sistemas del banco, porque ojo que yo honestamente, y aquí no es porque esté defendiendo bajo ningún punto de vista la banca, pero yo creo que si hoy día un banco no quiere hacer term software, va más de la mano por sistemas y coberturas detrás, porque acuérdense que un banco cuando toma un derivado en una tasa en particular, se cierra, ¿cierto? En general no quedan mucho con balance abierto. Y ahí quizás se le complica la cerrada de Term Software. Pero una vez que eso esté aceitado, ¿sí? Eh, que requiere también algunos datos de mercado, pero no quiero meterme ahí, ya el banco podría hacerlo, digamos. Y en función de si yo ya tengo el Daily Compounder y me quiero cambiar a Term Software, ¿lo puedo hacer? Sí, una vez que el banco lo tenga aceitado, yo creo que no va a haber ningún problema. Hay que hacer el mismo ejercicio de la migración como lo expliqué para Libor, es decir, hacer este cálculo, no van a haber fallback, por supuesto, pero hacer este cálculo. eh, Eventualmente, no solamente que el banco pueda hacer term software, también ver que potencialmente converse con la cobertura, por ejemplo, con lo que tú conversabas y converse con lo que eventualmente quiere la empresa. Ok. Mira, hubo un par de preguntas que no fueron respondidas y de repente les puede surgir algo más. ¿Tenemos algún correo electrónico que nos puedan escribir para tipearlo acá? Bueno, Consulting. ahí, no sé, claro, Juliana, pues, equipo consulting, podrían escribir exactamente, equipoconsulting@netgo.net. Si ahí alguien me ayuda con el correo, yo creo que sería Yo lo estoy escribiendo. interesante para contestar más Consulting. preguntas, si es que surgieron muchas, así que qué bueno que hayan Surgen surgido muchas. y hubo algunas que no fueron respondidas ahora. Así que si nosotros los podemos ayudar, encantado. Y si no, podríamos pensar en quién los puede ayudar, como el caso del punto de vista tributario. Ya, pues muchas Claro, gracias, claro. Cristian. Súper buena exposición y gracias a todos por asistir. Y nos encontraremos pronto. ¿Cuándo es nuestro nuevo webinar? Sí, vamos a tener 2 webinars en abril, así que ahí les va a estar llegando la invitación y todos cordialmente invitados. Vale, un Vale. gusto. Nos Que vemos. estén muy bien, muchas gracias. Chao, chao.